Pues muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Al día de hoy tenemos a un gran invitado para un gran tema. Lo hemos platicado tras bambalinas. Consideramos que esto de inspirar, esto de mover las emociones, esto de provocar que sucedan las cosas, se da mucho a nuestro invitado y me consta por experiencia personal con él. Ha sido una de las personas que ha influido en lo que hacemos en Anuy Stick, ha sido cómplice desde que iniciamos como Anuy Stick y definitivamente es un gran honor poder contar con él. Estoy hablando de Arturo Chervosky, quien nos va a hablar de cómo desarrollar proyectos y generar oportunidades para la comunidad universitaria, para lo cual, antes de que inicie Arturo, le voy a pedir a nuestro coordinador de esta Comisión de Administración y Gestión Financiera que nos haga una breve reseña y pues de todo lo que ha sido la ruta de vida de nuestro querido Arturo Chervosky. Adelante, maestro Juan Manuel Arciniega. Gracias, José Luis. Maestro Arturo Chervosky Las, de verdad, agradecemos mucho esta oportunidad que tenemos de contar contigo. Sabemos que trabajas a favor de la educación superior de México desde hace más de 16 años. Con razón, todo el mundo te conoce. Por su trayectoria se ha especializado en temas de educación superior, innovación educativa, internacionalización y movilidad académica. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales y liderando iniciativas de impacto para el desarrollo en la comunidad o de la comunidad educativa y la sociedad en México. Actualmente es director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universia en México, donde dirige proyectos que apoyan al desarrollo de las universidades y de las comunidades universitarias. A través de una oferta de valor que incluye el impulso al emprendimiento, la generación de mejores prácticas para la innovación educativa y la digitalización de las universidades, esas famosas credenciales que todos conocemos. Además de programas de becas, cátedra, proyectos colaborativos y de vinculación, así como servicios financieros para la comunidad universitaria. Él nació en la Ciudad de México, es politólogo por la Universidad de Berkeley, en California, y tiene una maestría y un doctorado en Yale. Sí, maestro, realmente es un gusto, Arturo, recibirte. Seas bienvenido a tu casa. El tiempo es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Te lo agradezco muchísimo, José Luis, Froilán y a todos la invitación. La verdad es que para mí es un gusto y un honor estar con ustedes. Sé que se está grabando la ponencia, pero independientemente que se está grabando la ponencia y porque aparte lo que voy a decir pues es realmente cierto, yo voy a tomar como contexto que este es un diálogo de amigos y un diálogo en confianza y un diálogo entre personas que tenemos un gran cariño por la función universitaria y que ya llevamos muchísimos años de conocernos, de trabajar juntos y de colaborar en muchos proyectos. Y aparte digo, es cierto porque estoy viendo un poco a los participantes, estoy viendo quién nos acompaña, estoy viendo quién se está sumando y la verdad es que hay muy buenos amigos en el público, gente con la que llevamos ya muchísimos años de trabajo, de colaboración y me da muchísimo gusto en ese marco saludarlos a todos y doblemente agradecido por la invitación para poder compartir unos minutos con todos ustedes. Ojalá uno de estos días podamos hacer algo presencial, las condiciones no están para hacerlo todavía, desafortunadamente, pero a muchos de ustedes tengo muchas ganas de darles un abrazo, porque hace mucho que no les doy un abrazo presencial, por más que nos hemos dado abrazos virtuales en distintos contextos, pero me está haciendo falta ese abrazo presencial, aunque ahorita no es políticamente correcto. Y la verdad es que hablar de la gestión de proyectos universitarios en este entorno y precisamente en este entorno, y ya lo veníamos comentando previo a arrancar, en este entorno de lo que está sucediendo con la pandemia, es un tema complicado pero importantísimo. A ver, ¿por qué es un tema complicado y es un tema importantísimo?
porque al final de cuentas tenemos que estar muy conscientes que aunque la pandemia probablemente no es la causante como tal, sí es un catalista y un acelerador muy potente de una serie de necesidades de transformación en educación superior que ya veníamos viendo desde mucho antes, que ya veníamos sintiendo desde muchísimo antes y que es ahorita fundamental empezar a centrar y tomar en cuenta. Esto del nuevo normal no es una exageración y de normal no tiene nada. Lo que estamos viendo es una transformación, un cambio de época que es fundamental. Les digo de nuevo y lo repito, no me canso de decirlo, a donde la causante no es la pandemia, pero la pandemia sí ha sido un catalista. Y este cambio de época afecta de manera profunda la forma en que las universidades deben de continuar gestionando proyectos y detectando oportunidades para las comunidades universitarias, que es un poco el tema de esta plática. Y déjenme echar un paso para atrás y se los digo, esto va a doler un poco y quiero ser polémico porque sé que estoy entre amigos y estoy hablando a título personal y la verdad es que un poco lo que quiero es polemizar, pero también inspirar a la acción, a la actividad, al cambio, a la transformación. Y entonces, en ese sentido, echando un paso para atrás, déjenme decirles algo. Si hoy hacemos un comparativo en términos de los sectores que han vivido grandes disrupciones y que a través de este cambio de época, que a veces se le refiere como la cuarta transformación productiva, la revolución informática, como le quieran llamar a esta constelación de procesos, si vemos la transformación y la transformación disruptiva de varios sectores, probablemente el sector donde menos ha impactado todavía la disrupción y que todavía sigue operando de manera más fehaciente como lo hacía hace 50 años y donde notar las diferencias y los cambios es más difícil, es el sector educativo y particularmente en términos de las universidades. Y digo que les va a doler porque les voy a hacer una comparación que no va a ser nada grata y yo tengo la experiencia de vivir en ambos sectores y de irme de uno al otro y poder convivir con ambos. Muchas veces se habla que la banca es conservadora y que la banca es tradicional y que la banca no ha cambiado nada en los últimos 500 años. Bueno, hay más disrupción transformadora en la banca a nivel mundial y más cambios de procesos en la forma en la que estamos trabajando con los procesos financieros que las transformaciones y disrupciones ahora sí ya consolidadas, que los cambios transformativos que estamos viendo en la educación superior. Y en ese contexto de un sector que ha sido inherentemente conservador y que ha cambiado poco, lo que ya es muy fuerte es la inercia hacia una transformación. Y es una transformación que ahora sí va a empezar a pegarle al núcleo duro del quehacer fundamental de las universidades en el día a día. Y la pandemia ha desnudado precisamente las necesidades fuertes de esa transformación. Digo desnudado porque la pandemia no es la creadora, pero la pandemia sí ha puesto en relieve los problemas estructurales en nuestros viejos modelos de administración, de financiamiento, de gestión de proyectos, de configuración inclusive teórica, ideológica, del entramado estructural que es la universidad, como la venimos concibiendo desde hace muchos años. Y lo que nos empezamos a dar cuenta es que lo que solíamos hacer hace 20 años, lo que solíamos hacer hace 15 años, ya no está funcionando. Y es precisamente en ese entorno de cambio que acelera la pandemia, que exacerba la pandemia, a donde tenemos que situar la forma en la que tenemos que empezar a pensar en la gestión de proyectos hacia adelante y en la definición de la búsqueda de oportunidades hacia adelante. Y sí hay muchas de estas posibilidades que se están abriendo. No todo es ya no funciona, sino con el no funciona, pues se vislumbran nuevos horizontes. No se cierran puertas sin que se abran nuevas puertas. Pero tenemos que
hacer base en esto y lo estamos viendo en muchos sentidos. Llevamos ya más de 10 años y esto no es una tendencia solamente en México, esto es una tendencia mundial. En México hay algunas pequeñas variaciones en la tendencia que les voy a decir, pero no estoy hablando solamente de México, estoy hablando a nivel mundial. Vamos más de 10, yo les diría más como 20 años aproximadamente a donde los presupuestos reales públicos para la educación superior son decrecientes, donde el dinero que el Estado pone para el financiamiento de la educación superior baja año con año y es menor. Muchas veces, si lo vemos esto en el registro político y empezamos a hablar con una administración, con una secretaría de Hacienda, con un secretario de Finanzas en un estado, bueno, todos hacen referencia a la coyuntura en el momento. Oye, pues es que la crisis, oye, es que el precio del petróleo, oye, es que la carga de la deuda, oye, es que la partida federal que llegó, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es real en el registro político, pero es muy importante no perder de vista en esa consideración política que sí es real, que no es una tendencia privativa de México, no es una tendencia privativa de un color u otro o de una orientación u otra, de una administración u otra, sino que es una tendencia mundial y no es solo una tendencia coyuntural o una tendencia de México. La realidad es que los dineros públicos que se están yendo hacia el subsidio, el mantenimiento de la educación superior en términos reales en todo el mundo han decrecido. Y eso es un contexto innegable de cambios que no son propios de la pandemia, que vienen desde antes de la pandemia, pero que la pandemia exacerba las necesidades que tenemos. Los presupuestos no son los que son hace 20 años. En ese mismo marco, y de nuevo les hablo de tendencias que son tendencias mundiales, los costos operativos reales de las universidades, sea que se sufragan con estos fondos públicos o que luego se traducen en el costo de la matrícula en las universidades públicas y privadas, que sí cobran un costo por la matrícula o que cobran diferentes tipos de cuotas para diferentes servicios, sean públicas o privadas, han subido. Entonces, baja el financiamiento público a nivel mundial y los costos suben. Es una presión brutal que a quién pone en medio. Pues a los que ponen en medio es a los administrativos universitarios, a toda la función universitaria, pero aún más importantemente a las comunidades a las que servimos, que tienen costos más altos, probablemente una deficiencia en algunos servicios, ¿no? Y con una siempre también puesta deber pendiente que tenemos, y que les digo de nuevo, no es privativo solo de México, sino del entorno internacional de la educación superior, que es el incremento en la matrícula, el volvernos instituciones muchísimo más incluyentes de lo que hemos sido, poder expandir la matrícula, atender a comunidades desfavorecidas, poderle dar entrada a todo el que lo requiere de diferentes maneras y poder servir a la comunidad de forma mucho más amplia. Estas presiones estructurales de diferentes índoles pues han generado una serie de fenómenos que todos tenemos que empezar a tener muy claros. Primero, y esto lo vemos en diferentes registros, con diferentes tintes políticos, hablado de diferente forma ideológica en diferentes latitudes, y reitero, no es privativo de México, pues como ya les decía, un llamado a una inclusión creciente, a mayor cobertura, a mayor expansión de las personas que pueden tener las mieles de la educación superior, pero ante la imposibilidad de responder rápidamente a esa presión, la contraparte de esto es también un creciente cuestionamiento sobre el valor de la educación superior en general. Nuestras instituciones solían ser de alguna manera instituciones todas muy veneradas, todas muy queridas, todas muy exentas de la crítica social. No era absurdo hace 30, 40 años discutir la importancia y el valor de la universidad, y lo que hemos visto, y particularmente en los últimos 5 o 10 años, es que más y más veces
vemos a los rectores, vemos a los gestores universitarios, a los expertos en educación superior, tener que tomar una postura defensiva para argumentar el valor que tiene su institución en el entorno local, estatal, nacional, el aporte que hace, la riqueza que hace y porque es una institución que genera valor social. Y eran cuestionamientos que no veíamos tanto y que ahora los vemos muchas veces con tintes ideológicos, pero les reitero, no es privativo de México y no es privativo de una sola ideología. Hay ideologías de izquierda que están cuestionando el valor de una educación superior e ideologías de derecha que están cuestionando el valor de una educación superior como una institución social que tiene un valor muy alto. Nosotros y todos los que estamos en esta conversación, pues yo me imagino somos natos enamorados de la educación superior. Hacemos lo que hacemos porque es nuestra vocación. Si no, no estaríamos aquí y no estaríamos ni siquiera escuchando este webinar. Somos apasionados de lo que hacemos. Y los que estamos aquí nos vemos cada vez más en la necesidad creciente de defender a esta institución sacrosanta, la institución de educación superior, la universidad, que tanto amamos, que tanto queremos. Y realmente también en este contexto, yo soy de los que cree que la mejor forma de defensa es haciendo algunos procesos de autocrítica y de autotransformación y asumiendo con los ojos bien abiertos por qué este cuestionamiento social hacia el valor general de la educación superior, por qué se está cuestionando el quehacer, el trabajo, el valor de nuestras instituciones, porque tenemos un debe en inclusión, claro que sí, porque hemos dejado de producir transferencia de conocimiento útil para resolver los problemas de la sociedad, sí. Y es en esas presiones, aunadas a las presiones estructurales, financieras, donde el dinero de la matrícula no alcanza y el dinero gubernamental tampoco, que tenemos que pensar en la gestión de los proyectos. Nada más vean una cosa, y es un paréntesis y un corolario, si quieren verlo de esta forma, de lo que está pasando en el cuestionamiento del valor de la educación superior. ¿Cuántos entrantes no tradicionales están empezando a ofrecer servicios, digamos, competitivos a lo que eran probablemente el terreno exclusivo y monopólico de las instituciones de educación superior? Hace 20 años hablábamos de proveedores privados, de MOOCs, de bootcamps, de cursos cortos, de certificaciones, de licencias, y pensábamos que eso tenía algún valor. No, quizá había un incipiente negocio de consultores, capacitadores privados que hacían cosas a la medida para la empresa, pero párenle de contar. Hoy hay un negocio a nivel mundial valuado en trillones y trillones de dólares y creciendo, de proveedores alternativos a los servicios que antes se creían que eran la gestión exclusiva propiamente de las universidades. Y en este mismo contexto también, y no me he cansado de decirlo porque yo creo que es muy significativo, tienes empresas particularmente de las grandes, de gran tecnología, que han sido de las empresas transnacionales ganadoras de esta cuarta revolución industrial, si le quieren llamar así, de este cambio de época, empresas como Apple, que se han sumado, a la vez que trabajan con las universidades, se han sumado al cuestionamiento del valor de la universidad, ¿no? Y entonces, nada más uno tiene que recordar que no es propio de la pandemia, pero previo a la pandemia fue el mismo Apple la primera gran empresa de tecnología, uno de los primeros grandes gigantes, de los nuevos gigantes transnacionales, que hace 2 o 3 años hizo el pronunciamiento de decir, oye, yo ya no voy a requerir títulos de licenciatura en mis procesos de reclutamiento y selección de mis ingenieros y de mi personal, ni de mucho menos. Si los tienen, pues los voy a tomar en cuenta, pero si no los tienen, eso no los va a excluir y el título universitario ya no me significa una capacitación para el trabajo, ni siquiera para puestos de alto nivel, ni siquiera para puestos de alta tecnología, ni siquiera para las ingenierías. Yo tengo mis propios criterios, yo tengo mis propios catálogos de competencias, yo voy a filtrar a todos los aplicantes a puestos en mi empresa para ver si tienen esas competencias y no voy a asumir ya que el título en sí mismo es un proxy que me define
que el candidato tiene o no tiene esas competencias. Fíjense, es dramático. Otra cosa distinta es si en la actualidad y si realmente en la práctica Apple lo está haciendo al 100%, y la verdad todos lo sabemos, muchas veces los departamentos de recursos humanos son más lentos a cambiar que los CEOs. De todos los CEOs hacen grandes pronunciamientos y luego todavía las áreas de recursos humanos de las grandes empresas pues tienen prácticas anacrónicas, pero Apple lo anunció, y lo anunció antes de la pandemia. También durante la pandemia, y no caigamos en esto, Google sale con sus propios certificados. Y son certificados a donde Google dice, oye, si un joven en vez de aventarse 4 o 5 años haciendo una licenciatura en ingeniería, pues se avienta estos 2 o 3 certificados que se los puede aventar en año y medio máximo, y con un costo no mayor a 700, 800, $1,000, dependiendo el esquema en el que está pagando, pues ya está listo para que yo lo contrate, y que lo contrate a un nivel de un puesto importante. Entonces, imagínense, estos competidores ya no son estos competidores no tradicionales de la universidad, no son los pequeños despachitos de capacitadores que hacían trabajo a la medida para las viejas empresas. Son las mismas empresas transnacionales y muchas de las de tecnología que ya están ofreciendo sus propios certificados, que ya están ofreciendo sus propios procesos de credencialización. Y es importante tenerlo en mente, porque eso sí es de nuevo un corolario de este cuestionamiento sobre el valor de la educación superior. Al final, lo que están diciendo estos gigantes informáticos, y se está volviendo tendencia en algunas industrias, es decir, pues el título universitario ya no me significa nada. Me solía significar algo de valor, algo de calidad, y ya no necesariamente, tan no me significa que yo tengo los míos propios. Y es justamente en ese entorno que tenemos que retomar con decrecientes presupuestos, con carencias, con un déficit y un debe en la necesidad de ser incluyentes y de servir y de generar valor social e incluir a amplios segmentos de la población, que es donde nos vemos obligados el día de hoy a gestionar proyectos, buscar oportunidades y entrarle a todo este entramado de decisión de cómo identificar oportunidades para, primero, pues capotear el vendaval y el vendaval que tenemos encima, pero no nada más capotear el vendaval que tenemos encima, sino adicionalmente ir consiguiendo los recursos adicionales que necesito para transformarme, porque ese es el otro tema que está inherente en esto. En un momento de competencia de sectores no tradicionales, en un momento de presupuestos decrecientes, pues también hay una gran necesidad de inversión. Y si no, aquí sí me remito a la experiencia de este año. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos en este webinar, nos debemos de autocongratular porque realmente estuvimos muy involucrados en esfuerzos heroicos que hicieron todas nuestras universidades para darle continuidad a los procesos educativos a pesar de la crisis y a pesar de la pandemia. Todos los que estamos aquí, algo tuvimos que ver para que los estudiantes se pudieran conectar, para que los profesores se pudieran ir en remoto, para que hubiera clases por Zoom, para que no hubiera una descontinuidad brutal y completamente, digamos, abrumadora y completamente tronadora en términos de la pandemia. Pero todos los que estuvimos como parte de este esfuerzo heroico, que reitero y repito, se tiene que aplaudir y se tiene que congratular porque hubo continuidad en condiciones absolutamente adversas y se lograron cosas muy buenas en condiciones adversas, pero todos los que hemos estado en las tripas de lo que ha requerido este esfuerzo heroico, sabemos que lo que ahorita estamos ofreciendo no es el futuro, no es lo mismo hacer docencia remota de emergencia que hacer una transformación digital del entramado de nuestras universidades. Y sabemos que este esfuerzo heroico está prendido de alfileres y que hicimos magia con muy poco, y que si quisiéramos construir el andamiaje sólido que nuestras universidades e instituciones requieren para dar el próximo paso y pasar de la docencia remota de emergencia a nuevos modelos de enseñanza que en serio integren las tecnologías, tenemos que hacer algo
que ninguna de nuestras universidades públicas o privadas, grandes, chicas, laicas, confesionales, de altísima calidad o que atienden de mediana calidad, a ver, ninguna tiene hoy la disponibilidad sobrante de grandes presupuestos de inversión para hacer las inversiones multimillonarias que se requerían para poner en punta y a la vanguardia el entramado estructural que requiere una transformación digital. Entonces, imagínense el panorama que estoy pintando: presupuestos decrecientes, un cuestionamiento sobre el valor de la educación superior y la necesidad de inversión para generar los proyectos que se requieren para una transformación de la universidad que vaya más allá de la respuesta heroica inmediata, pero todos sabemos en parte insuficiente, que hemos tenido que dar de cara a la pandemia y que sabemos que es el futuro de nuestras instituciones. ¿A qué nos obliga este panorama? A ver, yo les dije que iba a ser polémico y sé que estoy pintando un panorama que aparece que un poco desolador, pero no quiero ser desolador. A lo que voy es que lo que nos requiere, y es terrible lo que les voy a decir, lo que nos requiere es que empecemos a hacer gestión de proyectos de manera distinta. Lo que esta coyuntura va a requerir de todos nosotros y está requiriendo de todos nosotros es que rompamos muchos paradigmas de la forma en la que solíamos gestionar proyectos e identificar oportunidades a favor de nuestros colectivos, y que tengamos que romper varias de las inercias con las que veníamos operando, porque esas inercias no siguen funcionando de cara al futuro. Y a ver, yo se los digo y les voy a hablar en un momento de algunos proyectos concretos en los que hemos estado involucrados, de algunas oportunidades que hemos detectado, de algunas cosas que estábamos haciendo. Ya en su momento Juan Manuel hablaba de nuestras credenciales que todos ustedes conocen. Les voy a hablar de la nueva modalidad de credenciales que estamos sacando y diferentes cosas así para aterrizar en cuestiones más concretas. Pero déjenme primero, me remonto a la experiencia. A ver, lo más tradicional que tienes cuando tratas de hacer un proyecto con una universidad, con una institución de educación superior, lo más frecuente es una emoción primaria del líder del proyecto, al que le gusta el proyecto, el que es el champion del proyecto, el que es el padrino del proyecto. En una primera instancia se emociona muchísimo y después empieza a ver todas las rigideces institucionales y a todos los grupos que tiene que convencer y dice: uy, está bien padre, pero ¿qué crees? En mi universidad no se puede. Y esa mentalidad de, uy, en mi universidad no se puede porque hay mucha rigidez institucional, porque hay muchos grupos de interés, porque hay que convencer a muchos, porque todo lo que hacemos inmediatamente se politiza, etcétera, 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 es lo que todos los que estamos aquí tenemos que ir empezando a cambiar poco a poco. Es muy cierto que muchas veces empezar a hacer los proyectos de transformación que están requiriendo nuestras universidades, por más emoción que nos causen como líderes de una área, como directores de una área, como los interlocutores iniciales que tienen la idea, pues nos desanimamos porque decimos: híjole, ¿y esto qué? A ver, lo tengo que ir a hablar con el rector y el rector lo va a tener que hablar con los 4 o 5 directores, vamos a tener que ver si hay lana, si no hay lana, quién la pone, y luego, bueno, convence a los profesores, regresa con el sindicato, velo a ver con el área jurídica de la universidad, a ver si se puede, y en algunas instancias inclusive hay que decir, y bueno, pues tenemos que hablar con el secretario de Educación, del Estado, si no, inclusive tenemos que pedir autorización del gobierno, porque si no, no nos podemos mover, tenemos que ir a la Junta de Gobierno. Qué flojera echarnos todo este camino para hacer algo que mi universidad nunca haya hecho. Y sin embargo, eso de lo que mi universidad nunca ha hecho es lo que tenemos que empezar todos a romper, porque el status quo, pues el status quo ya trae las inercias que les estaba describiendo de manera desoladora antes. Y sí hay algunos términos en la gestión de proyectos que empiezan a causar. Lo que les estoy contando como una visión de que, híjole, qué flojera aventar el proyecto para adelante, pues sí, hay mucho de razón en esto. Nuestras instituciones han solido ser bastante rígidas. Y sí, también es cierto que nuestras instituciones tienen muchos grupos de interés. No digo grupos de interés en el sentido
sentido peyorativo de gente malintencionada o malinteresada que lucra con el status quo. Pero siempre que quieras hacer un proyecto para la universidad, no hay ninguna área que esté sola, ¿no? Todas las áreas tienen una interdependencia. Académicos necesitan de finanzas, finanzas necesitan de jurídico, jurídico necesita de TI, y todos juntos, y entonces tienen diferentes stakeholders. Es la palabra en inglés, en el anglo, que es la traducción de grupo de interés, que suena un poco menos peyorativo que grupo de interés en el sentido negativo. Entonces, no hay ningún proyecto que se pueda hacer solo. Esto me lleva a un tema fundamental y nosotros lo hemos aprendido con la experiencia. Pues a ver, es muy, muy importante en ese sentido que para la gestión de proyectos universitarios, por más que haya una área que sea el área campeona del proyecto, esa área campeona, pues sí va a tener que mentalizarse que parte de su quehacer y parte de su trabajo es la consecución de ese tema que le puede ser importante en la generación de consensos amplios con otros grupos de interés, con otros usuarios, con otros participantes, que son los que van a poder lograr que en un buy-in, ya me pusieron aquí stakeholders, actores del proceso, exactamente, ¿no? Pues esos son los que vamos a tener que gestionar. Ya no hay hoy en la necesidad profunda de la transformación que están viviendo todas nuestras universidades, un solo proyecto que se pueda comer una sola área. Los proyectos de tecnología educativa no son proyectos del área de TI, pero tampoco son proyectos únicamente de las áreas académicas. Si las áreas de TI y las áreas académicas no empiezan a trabajar juntos y encima de todo meten a las áreas administrativas y financieras para entender el entramado de costos y de beneficios y lo arman entre todos, ya no hay quien se pueda comer un presupuesto solo. Y sí, los presupuestos se siguen asignando por áreas, pero los proyectos ya no son gestionables por áreas y cualquier proyecto de transformación profunda va a tocar a muchos rincones de la universidad, va a afectar a muchos actores del proceso, como ya me pusieron aquí en el chat, muchísimas gracias, actores en el proceso de esa misma transformación. Y entonces, lo primero que es fundamental para la gestión de proyectos es que tenemos que entender que ya, como es la tendencia de todas las organizaciones modernas y en vías de transformación, los viejos modos de operación netamente verticales y por silos, donde cada quien tiene su responsabilidad muy definida y donde te quitas algo de encima diciendo, no, pues es que esa no es mi responsabilidad, ve a hablar con el funcionario de al lado, oye, qué padre que me traes ese proyecto, pero ve a hablar con el funcionario de al lado porque yo no me mojo, ya no da, porque ahora todo proyecto y los proyectos que son verdaderamente transformadores de la universidad no funcionan ya en silos verticales. Y lo que era cómodamente de decir, pues es que esa no está en la descripción de mis funciones o le voy a pisar el callo a mi compadre si me meto en otros temas, es parte de la mentalidad de la resistencia al cambio que no nos está permitiendo gestionar proyectos más profundos. Tenemos que perder el miedo de ir a buscar al otro secretario o de juntar a los secretarios y decir, oye, pues espérate, no es que este tema sea un tema mío, sea un tema tuyo. Oye, la próxima vez que venga Chergosky a picharme algo, te lo voy a enviar, ese ya no es el tema. El tema ahora es que lo tenemos que ver en el conjunto, ¿no? Y también esto es muy importante en términos de liderazgo de la institución, porque una de las maneras de generar esto, pues es involucrando a los rectores, ¿no? Tendrían que ser los rectores, los directores generales de las instituciones, los que tienen la visión amplia y horizontal que les permitiría, al menos desde su liderazgo, romper los hilos verticales con los que todas las organizaciones, esto no es privativo de las universidades, con las que todas las organizaciones solíamos funcionar y sobre las cuales se erigieron grandes burocracias en el siglo XX, pero que son grandes burocracias que hoy en día ya no están funcionando en esa verticalidad porque no hay proyecto que sea competencia de una sola área. Y entonces yo se los digo como agente externo que muchas veces traigo áreas de oportunidad a la universidad, la respuesta más frustrante que me puede dar un director de área, un secretario, es no, pues es que eso no me toca, está padrísimo, pero velo a hablar con mi compadre, no se vaya a enojar.
¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir rompiendo esa mentalidad. Y si es importante en ese sentido, en ese cambio de cultura organizacional, a donde empezamos a colaborar más entre las áreas y en proyectos, no solo en resolver problemas, porque eso sí, colaboramos cuando hay que resolver problemas. Para los comités de crisis somos buenísimos para la colaboración a veces, pero cuando ya se necesita de proyectos inventivos que transformen la universidad, tenemos que empezar a romper la verticalidad y la forma de trabajar de silos. Y si es necesario, creo yo, y esto se los digo desde mi experiencia, involucrar a los rectores en ese proceso de cambio. El primero que puede empezar a tener una mentalidad clara, que no hay proyecto que hoy se pueda gestionar para el cambio productivo en las universidades, que sea la dependencia exclusiva de una sola área, sino tienen múltiples stakeholders. Aquí les va lo complicado de esto. Este cambio organizacional es hacia adentro, pero tiene que venir acompañado de un cambio organizacional que es muy importante, que también es hacia afuera y que es igual de fundamental, que es la otra tendencia que estamos viendo y que no es privativa de México, sino que realmente tiene un impacto verdaderamente internacional y lo estamos viendo cada vez más, que son las economías en escala y la necesidad de la colaboración interuniversitaria para la realización de proyectos. Empezamos a ver que estos proyectos, así como no obedecen de cierta manera la transformación profunda de nuestras instituciones a una verticalidad de una área que se concibe como un silo y que batea todo lo que no es de su responsabilidad inmediata, estamos viendo que estos proyectos para tomar verdaderas raíces requieren de trabajar de manera colaborativa y muchas veces inclusive, voy a usar una palabra terrible, consorciada entre distintas universidades para sacarlo adelante. Porque son proyectos que son muy amplios, porque son proyectos donde las mejores prácticas se pueden compartir entre universidades. Y digo que esto es dramático porque también nuestra mentalidad que traemos arrastrando del siglo pasado, así como traemos la de la verticalidad, es que las universidades compiten entre sí, compiten por la matrícula, compiten por la cobertura, compiten en los rankings, compiten por los proyectos de investigación, compiten por los limitados fondos. Y lo que hemos empezado a ver es que las universidades, más que competidoras, se deben de empezar a concebir a sí mismas como colaboradoras innatas, donde los proyectos que realmente jalan son los proyectos que tienen un respaldo interinstitucional e inclusive que se pueden consorciar, ¿no? Entonces, son dos entornos que se vuelven fundamentales. Y ahí va la tercera. Entonces, déjenme repetir porque aquí son, yo creo, pautas para la gestión moderna o la gestión del siglo XXI de proyectos universitarios que generan oportunidades. Pues una primera pauta, romper la verticalidad y empezar a generar modelos más ágiles y más colaborativos al interior de las universidades para el involucramiento de las distintas áreas con modelos ágiles de trabajo, con modelos ágiles de transformación y romper esa maldita tentación, perdón, pero a mí también me pasa de decir, no, ese no es tema mío, voy a hablar con alguien más, sino de asumirnos como responsables todas las áreas trabajando en conjunto. 2, la colaboración. Fundamental la colaboración universitaria y empezamos a ver en otras latitudes, en México poco a poco, y yo por eso aplaudo el trabajo, por ejemplo, de la NUYESTIC y de otras organizaciones que empiezan a trabajar en red y que no es nada más ya de hablar en red en el sentido, digamos, simbólico de decir, ay, qué padre, nos juntamos una vez al mes y revisamos una agenda, porque hay verdaderos proyectos conjuntos, ¿no? Entonces, con la NUYESTIC está trabajando con grupos de trabajo, en parte lo que está haciendo MetaRed y demás, que está empezando, pero ya hay en otras latitudes proyectos reales de consorcios, ¿no? Entonces, de repente, déjenme darles ejemplos. Tienes a las universidades británicas, y no estoy hablando de universidades de media tabla ni más, estoy hablando de Oxford, de Cambridge, de King's College, que ante estas tendencias que yo les estoy describiendo de proveedores no alternativos y que empiezan a ver que no son competitivos en la enseñanza de inteligencia artificial, programación, coding, ciencia de datos, y que por sus procesos internos que traen sería
dificilísimo y carísimo y probablemente no viene al caso construir programas cada uno solo, se consorcian y generan entre 10 universidades británicas todo un currículum nuevo que comparten y que certifican entre todas para este tipo de temas. Y lo empezamos a ver. Estamos viendo también consorcios, por ejemplo, consorcios para prácticas profesionales y para caminos ágiles al empleo con los community colleges de Estados Unidos. Y son verdaderos consorcios. Aquí ya no es, oye, pues de quién es el proyecto, de quién es el programa, sino son programas verdaderamente colaborativos. Entonces, reitero, primero, romper los hilos, romper la verticalidad, los cambios organizacionales al interior de la universidad y el liderazgo del rector o la rectora, del director o la directora para lograrlo. 2, la colaboración entre universidades y colaboración en modelos verdaderamente reales. No nada más nos juntamos una vez al año y platicamos, y qué padre, sino a donde haya verdaderos proyectos conjuntos donde la economía de los mismos proyectos sea una economía compartida, tanto en costos como en entradas, ¿no? Yo sé que no es fácil hacerlo, yo sé que hay muchas limitantes a los manejos presupuestales, reglas y demás, pero hay que empezar a trabajarlas, hay que empezar a negociarlas, hay que empezar a ver cómo flexibilizarlas, porque de nuevo les digo, yo sé que la rigidez institucional es real, yo sé que la rigidez presupuestaria es real, no estoy diciendo que es un invento, pero luego es lo que no nos permite y entonces esto me lleva a un tercer tema que es muy importante para estos dos, que es invención y creación. Yo no quiero decir rompan las reglas, pero hay que empezar a estudiar las reglas para ver cómo las flexibilizamos. Las reglas de operación, las leyes orgánicas de la universidad y empezar a trabajar con estos stakeholders, con grupos de interés para hacer los cambios que se requieren, que nos habiliten trabajar de mejor manera hacia adentro y de mejor manera hacia afuera. Y con el liderazgo de rectores. De nuevo, no es fácil, pero si por regla no podemos cambiar, pues la regla nos va a acabar matando. Entonces, pues hay que trabajar con las reglas de operación, con los cambios, y hay que empezar a pensar en formas nuevas y en formas innovadoras de hacer las cosas que solíamos hacer, ¿no? Se empieza a requerir que vayamos migrando todos nuestra visión de nuestro propio trabajo, de una de ser funcionario de la universidad a una de ser emprendedor de nuestra propia área dentro de nuestra universidad, lo que se le llama a los emprendedores al interior de las instituciones entrepreneurs, que seamos los emprendedores internos de nuestras instituciones. Y la mentalidad con la que se gestiona cuando yo me asumo como un funcionario a la mentalidad que se requiere cuando me asumo con un emprendedor interno que va a ser factor de cambio y factor de gestión de proyectos, y cómo voy a empujar estos proyectos al interior de mi universidad es fundamental. Se requiere muchísima de esa mentalidad, primero, para ir viendo dónde hay que cambiar las reglas de operación, flexibilizarlas, qué batallas vale la pena dar, pero qué batallas en las rigideces institucionales ya no nos están dando cabida a hacer los proyectos que mi universidad requiere para hoy poder sobrevivir, ¿no? Y por otro tema, también se requiere esta mentalidad de emprendedor y ya no tanto de funcionario, porque se empieza a volver tarea de todos nosotros, no nada más del área financiera, sino tarea de todas las áreas, y esto aplica para universidades públicas como para universidades privadas, la consecución de fondos propios. ¿Cómo hacemos que entren más recursos a la universidad, que la universidad tenga más recursos más allá de los recursos tradicionales, sean estos los subsidios federales y estatales por un lado, o por el otro lado, lo que cobramos de matrículas y cuotas? Porque la verdad es que parte del problema, y ya lo decía al principio, y por eso mi introducción es que los subsidios federales, estatales ya no alcanzan, y lo que juntamos de la matrícula ya tampoco alcanza, lo que juntamos en las cuotas no alcanza. Y en el paraguas adicional de las broncas de gratuidad, de las
broncas de ser más incluyentes, de expandir la matrícula, aún menos. Y entonces, ¿qué pasa? Todas las instituciones de educación superior en México y en el mundo tienen ahora que voltear a ver un tema que se vuelve fundamental, que es la consecución de recursos propios, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que nuestros proyectos tengan un valor y que con ese valor juntemos dinero? Y esto puede ser muy amplio. La misma NUY es así como tiene la NUY STIC, tiene la red de recursos propios y están participando como 60 universidades. Ahora es un tema todavía muy incipiente porque no tenemos la cultura, pero cada vez esa necesidad de recursos propios se van a volver más importantes y los recursos propios van desde la filantropía. Tenemos una cultura de desarrollo institucional que está en contacto con los exestudiantes que se han vuelto muy exitosos, les pedimos donativos, hay un sentimiento de pertenencia y espíritu de cuerpo que hace que alguien que está muy agradecido con mi institución, que se graduó de mi institución hace 20 años, se vuelva 20 años después un gran patrón, un gran donante y done para cualquier cosa o ayude a sufragar los costos de un proyecto. Entonces, todo va desde todo el tema que en las latitudes anglosajonas le llaman de una cultura de los alumni hasta temas de filantropía. Hay algunas universidades que tienen fundaciones muy desarrolladas. En la mayoría, sigue siendo un tema absolutamente incipiente y la relación con los graduados de la universidad, con los alumni, sigue siendo en la mayoría de nuestras universidades muy, muy incipiente. Pero no es el único tema de la consecución de fondos propios. Al final, los fondos fuertes de la consecución de fondos propios en la mayoría de las universidades que están de cierta manera más añejas en este tema y que vienen en otras latitudes peleando estos temas, vienen de la transferencia de conocimiento bien valuada. Y con transferencia de conocimiento no quiero entrar al estéril debate de que si la ciencia pura contra la ciencia aplicada y que si la ciencia aplicada es la prostitución de la ciencia pura por los neoliberales para el servicio del mercado, pero al final tienes instituciones como Stanford Research Institute, ¿no?, que facturan de sus propias patentes y de sus propios servicios a instituciones públicas y privadas, porque no todo esto es sector privado, hacen mucho trabajo para distintos gobiernos que facturan arriba de $2 billones al año. Y son facturaciones del valor propio que tienen sus proyectos de investigación y sus proyectos de transferencia de conocimiento para el aprovechamiento de otros sectores, sean estos públicos o privados, ¿no? Y aquí, si quieren, para que no vean y no crean que esto es un tema ideológico y que aquí no es un tema neoliberal o la cuarta transformación, porque yo puedo ver el argumento en ambos registros ideológicos si lo entiendo, estos mismos proyectos de transformación, digamos, que tienen y de transferencia de conocimiento pueden ser para resolver los grandes problemas nacionales, ¿no? Pero hay que cambiar de nuevo el entramado y la mentalidad de cómo hacemos nuestra función para volvernos competitivos en temas de transferencia de conocimiento. Eso también es parte de la consecución de recursos propios. Y vaya que necesitamos en todas las instituciones de educación superior fortalecer esta función de conseguir recursos propios. ¿Qué tanto el conocimiento que producimos tiene una salida que esté valorada por gobiernos o por empresas de tal suerte que nos las compren? ¿Qué tanto estamos haciendo que es patentable? Y luego, ¿qué usufructo hacemos de esos patentamientos? Estamos generando empresas productivas propias de la universidad y estas empresas productivas propias de la universidad sí generan valor y están generando recursos adicionales. Y fíjense que lo que digo no está peleado con los previos puntos, porque es muy difícil tener un entramado fuerte si sigues trabajando en silos verticales, muy difícil generar empresas propias que transfieran valor, patentamiento fuerte y demás, si las áreas no encuentran una forma horizontal de trabajar. Y también en este mundo tan competitivo, por lo general los que lo están haciendo en proyectos combinados donde están participando muchas universidades. Y se vuelve
vuelve una necesidad enorme, pero esa necesidad enorme, esos dos previos puntos, está combinado con otro tema que es ir cambiando la mentalidad de ser un funcionario bajo contrato a ser un emprendedor que está gestionando proyectos que le van a generar valor agregado a mi propia institución. Y ese cambio de mentalidad es importante. Y les digo, aquí hay muchas áreas, ¿no? Están las áreas de filantropía, relación con alumni, están las áreas de transferencia de conocimiento, pero realmente centradas, realmente vistas. Y también en tecnologías y en docencia, y particularmente en tecnología aplicada a la docencia, porque ahí es donde las universidades, si se pusieran las pilas, así como hoy tienen la competencia de sectores no tradicionales, ¿no? Y Coursera lo que cobra, y edX, y que si esto y que si el otro, pues o a colaborar con ellos o a ponernos las pilas para competir con ellos y empezar a generar partes de los programas que no puede ser que con nosotros como instituciones de educación superior no tengamos la agilidad para generar, ¿no? Y entonces hay que ver esos modelos. ¿Qué hacemos? ¿Colaboramos? Aquí les abro un paréntesis. Es muy importante y una de las tendencias que estamos viendo pues es la asociación entre instituciones de educación pública, sean instituciones de educación superior, sean estas públicas o privadas, y lo que en anglo se llama OPMs, Online Program Managers, que son instituciones estilo Coursera, estilo 2U, que son instituciones privadas con ánimo de lucro, multinacionales, que se están acercando a las universidades en todo el mundo para decirles, oye, a ver, yo sé que tú no tienes los montos de inversión que requiere tu universidad para llevar tus programas a los estándares de calidad mundial digitales que se requieren para volver a ser competitivos en este nuevo mercado y en este mercado que está cambiando. Asociémonos, yo pongo el recurso, yo pongo parte del know-how, tú pon lo que es lo tuyo, que es es tu área de experiencia. Y entonces de repente revisas el catálogo y en las universidades en Estados Unidos ya no hay universidad pública que no esté trabajando de una forma u otra forma, y les estoy hablando de las públicas, imagínense las privadas, ¿no? Porque esto es también parte, no es que las públicas no podemos asociarnos con empresas privadas. A ver, no es cierto, sí hay formas de hacerlo, nada más hay que cuidar cómo, y hay que cuidar los procesos, y hay que entender e ir transformando las reglas, ¿no? Pero no hay universidad ya en Estados Unidos que esté manejando sus propios programas a distancia, todos están en acuerdos con estas famosas OPMs, y es un mercado que está creciendo. Puede ser cuestionable porque dices, oye, pues es que le estoy regalando el negocio al socio del sector privado, o ellos lo único que les importa es el dinero. A ver, sí, podamos dirimir esas controversias, y todo esto hay que hacerlo con cuidado, pero imagínense esos modelos de colaboración a donde hay terceros, ¿no?, que llegan y te dicen, oye, yo sé que tú no tienes ni la inversión ni la capacidad instalada para generar esta transformación digital. A ver, yo me asocio contigo, y me asocio contigo en estos términos y vayámoslos discutiendo. Y me asocio contigo como me asocié con esta otra universidad, e inclusive aquí, ¿por qué no consorciamos? No hagas los mismos programas que ya estoy haciendo con esa otra universidad. Pero imagínense el cambio de mentalidad que tenemos que hacer para fomentar este tipo de proyectos, ¿no?, público-privados, que nos generen parte de la masa crítica, la infraestructura, los montos de inversión que requerimos para ir generando estas transformaciones digitales profundas, ¿no? Tenemos muchas carencias y tenemos que empezar a generar recursos propios. Y tenemos que empezar a regenerar recursos propios. No lo podemos hacer si no empezamos a cambiar la mentalidad con la que gestionamos estos proyectos y la forma que operamos. Y oportunidades hay, les hablo de una muy concreta. Los OPMs mundiales empiezan a buscar a universidades en México y empiezan a nacer OPMs, Online Program Managers, latinoamericanos. Yo no recomiendo a ninguna en particular, soy absolutamente ecuménico y no les digo que salten este tipo de temas, digo que los empiecen a tener en el radar, porque todos vamos a tener que empezar a buscar fuentes alternativas de recursos para los proyectos, ¿no?, que van más allá, les digo, de las fuentes tradicionales. Y claro, otros proyectos que hemos estado viendo, muchos también con mucho apoyo desde la Nuya STIC, yo les decía que iba a aterrizar en proyectos concretos. Todos estos requieren inversión, pero si hay agentes del sector privado, como es Banco Santander, que siempre ha estado dispuesto a invertir en sociedad virtuosa con todos ustedes,
ustedes en relaciones que apreciamos muchísimo. Por ejemplo, ya estamos en un proceso de transformar lo que es la tarjeta de identificación, la tuya, a la que hacía referencia Juan Manuel al principio de mi conversación, en una identificación digital. Y en una identificación digital que no solo está pensada para el presente de la pandemia y que viene acompañada de una app, sino que está pensada hacia el futuro, donde empezamos a ver proyectos que van a ser fundamentales para las universidades a largo plazo, que tienen que ver con toda esta tecnología de blockchain, de distributed ledger, de los NFTs, ¿no? Que tiene que ver con la autentificación en tiempo real de las credenciales y las credenciales atadas a una identidad. Ya estamos generando una identidad digital, y una identidad digital que va a tener los rieles, digamos, que van a permitir a largo plazo ir migrando a esas tecnologías que tienen que ver con la certificación de las credenciales, con tecnología blockchain y con tecnología de non-fungible tokens a largo plazo, ¿no? Y es una inversión que estamos haciendo nosotros de sociedad con las universidades. Lo que pedimos es la capacidad de poder trabajar de manera ágil para ir implementando estos proyectos, entendiendo todas las dificultades que hay al interior, ¿no? Pero sí es empezar a buscar estas alianzas, ¿no? Y aquí algo que ¿no? A donde la verdad, muchas gracias a la NUYSTIC, que nos ha ayudado mucho en ir generando estos proyectos que le llamamos hoy Campus Digital. Ha sido un socio invaluable de ir entendiendo estas tecnologías, pudiéndolas asumir. O, por ejemplo, otro proyecto que es de consecución de recursos propios muy a corto plazo, ¿no? Hay un mercado en el mundo muy grande que le quedan de vigencia como 2 años, 2 años y medio, que es el de la compraventa de las IPs versión 4, IPv4. Muchísimas de las universidades y muchas de las universidades que aquí están presentes tuvieron parte de su legacy la asignación por el antecesor del ACNIC, bloques muy grandes de IPsv4. Y no sé si saben, pero tienen están infrautilizando sus IPsv4, usan aproximadamente el 20% de las IPv4 que tuvieron asignadas, y ese otro 80% tiene un mercado, y es un mercado transparente, donde todos los días se venden y se subastan en plataformas, se puede ver cómo se ven los precios, y son IPs que hoy las universidades no están usando, a donde las universidades están sobradas en su capacidad, a donde en 2 o 3 años con el protocolo IPv6 de todas maneras van a tener que empezar a sustituir unas por otras, y van a tener que empezar, y hoy les pueden representar entradas de muchos millones de pesos que la universidad podría poner a proyectos productivos. ¿Qué se requiere para hacerlo? Se requiere para hacerlo, pues, que no se vaya a gasto corriente, porque sería terrible, pues, generar un proyecto como algo así como la venta de IPs, para que esa venta de IPs luego acabe con un dinero y que no se vaya a una digitalización, no se vaya a la deuda corriente de la universidad, no, pero con un proyecto y la voluntad de mover los entramados internos. Ya hay varias universidades que hoy están diciendo, oye, pues a mí me sobran, no sé, 40 y tantas mil IPv4 que nunca voy a usar, pues ya estoy en una negociación con la ACNIC y ya estoy viendo el entramado y ya estoy viendo todo el proceso, porque estas tienen un valor de mercado como un activo desperdiciado que tiene mi universidad, como un activo allá abandonado que tiene una universidad, que puede ser de 1 o 2 millones de dólares. Y a donde ese 1 o 2 millones de dólares es transparente, lo veo en plataforma y representa un recurso que yo después puedo usar para gestionar algunos proyectos de inversión de estos de transformación digital a donde no tengo el presupuesto. Entonces, yo con esto quiero ir concluyendo. Oportunidades sí están, las oportunidades están en la digitalización, están en el consorciamiento, está en la transferencia de conocimiento, donde tenemos que regresar a ser competitivos. Está en los modos más ágiles de capacitación, educación para mercados más amplios, donde sí como instituciones de educación superior podemos ser competitivos, y lo que tenemos que hacer es ir cambiando la mentalidad interna de cómo hacemos nuestra gestión, y cambiando la mentalidad interna, ir resolviendo las inflexibilidades, las rigideces, los bloqueantes que a veces no nos permiten. Pero si no cambia nuestra mentalidad, no vamos a cambiar estas rigideces internas que no nos han permitido responder de manera ágil a las transformaciones que hoy traemos encima.
y me encantaría que todas nuestras instituciones empiecen a tomar la delantera y seamos activos ante los cambios que estamos viendo y no reactivos, no cuando la ola nos alcance y la pandemia nos llegue al cuello y tengamos que hacer cosas de emergencia, sino que podamos empezar a tomar la vanguardia en estos temas. Yo con esto me callo porque sé que hay muchas preguntas, hay muchos comentarios en los chats, hay muchas cosas que comentar y me gustaría, con el permiso aquí de José Luis, de Juan Manuel, de Froilán, pues abrir el piso a preguntas, a comentarios y demás. Adelante, adelante, estamos listos para escucharlos. Buenísimo, ¿no? Me voy a la sección de preguntas porque tengo varias y luego me voy al chat. O José Luis, ¿tú me haces el favor? ¿Tú las puedes ver? Sí, nos ayuda Froilán. Lo que sí también podemos invitar es a viva voz, pueden hacer comentarios. Los subimos y pueden hacer sus comentarios. Por favor, aprovechen. Es padrísimo lo que ahorita está diciendo Arturo. De hecho, se está grabando la sesión. Yo la escucharé varias veces porque amerita el detalle de todo lo que nos has dicho. Y sí sería muy, muy padre que hubiera preguntas a viva voz, Froilán. Alguien que esté levantando la mano. Solo con levantar la mano los vamos subiendo y pueden ir haciendo sus comentarios. Hugo Pablo Leiva, Froilán tiene muchas participación, ojalá y podamos también darle la mano, la voz, ¿sí? Sí, por supuesto, igual, si quiere tomar la palabra también Hugo Pablo, adelante. Por lo pronto tenemos a Hilda Miranda que está levantando la mano, entonces si les parece les vamos cediendo la palabra. Adelante, Hilda. Ya puedes activar tu micrófono. ¿Sí me logran escuchar? Ahora sí ya. Antes que nada, agradecer la valiosa participación de Arturo. Siempre ha sido vanguardista en sus proyectos y considero que la Universidad Autónoma del Estado de México ha sido beneficiada de uno de los proyectos relacionados a la plataforma para empleo que se hizo en colaboración con trabajando.com y lo cual conectó ahora sí que a los empleadores y a los recién egresados con mayores alternativas. ¿Nos podría platicar si a través del proyecto Santander X o algún otro proyecto puede ayudar o apoyar más a los emprendedores? ¿O tienen alguna plataforma que nos pueda ayudar a elaborar planes de empresa? ¿O qué es lo que tiene usted en mente con relación a esta parte de los universitarios que no tanto están buscando un empleo, sino dirigir sus propios proyectos o dirigir sus propios emprendimientos? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Hilda, y me da mucho gusto saludarte, la verdad, un gusto, como decía al principio, es un gusto estar en un foro con amigos y poder hablar con confianza, y muchísimas gracias. Sí, en efecto, la verdad es que el proyecto que hemos hecho de bolsas de empleo en la UAMEX y en varias otras universidades ha sido un proyecto que a nosotros, la verdad, nos encanta porque estamos ayudando a los jóvenes a insertarse en los mercados laborales y seguiremos con eso, así que te agradezco mucho haberlo mencionado. Y en cuanto a los emprendedores, también, o sea, para Santander Universidades y para Universi, el tema de los emprendedores es un tema fundamental. Llevamos muchos años trabajando en esto, ¿no? Yo creo que fuimos la primera empresa privada en México que sacamos un concurso al emprendimiento, el Premio Santander a la Innovación Empresarial. Hoy se llama Santander X y acaba de salir la convocatoria, pero lo empezamos hace 16 años, antes de que estuviera de moda los premios para emprendedores universitarios. Hoy están un poco de moda, ya hay varias instancias que ya tienen su propio premio, pero esto de cierta forma es el más consolidado porque tenemos un compromiso ya de muchísimos años porque lo consideramos fundamental. Y Hilda, estás en lo correcto. Mucho del apoyo que estamos dando al emprendimiento corre a través de la formación y capacitación. Por un lado, con cosas como el Premio Santander a la Innovación Empresarial, pero el otro lado en la plataforma Santander X. Los invito a conocerla, es www.santanderx.com y es nuestra plataforma internacional para el fomento del emprendimiento
universitario, ¿no? Muy importante porque ahí lo que tenemos son recursos de formación, becas, capacitaciones explícitamente hechas a la medida de las competencias que requieren los emprendedores. La otra cosa que también estamos haciendo un poco en el apoyo de la cultura de emprendimiento, y esto es un proyecto que apenas está saliendo, pero muchas de sus universidades ya contactamos a sus rectores y a sus responsables de emprendimiento, es así como hay una metared que está trabajando de la mano con Anuye Sticky, que pretende ser una red de redes internacional para fortalecer las funciones de las TICs. Estamos lanzando MetaRed X, y MetaRed X tiene como propósito empezar a poner a las áreas de emprendimiento de las universidades a trabajar en red, y que empiecen a compartir mejores prácticas, que empiecen a tener proyectos conjuntos. Entonces, así muy pronto, así como hoy ven MetaRed trabajando en ámbitos de las TICs y muy de la mano de la Nuye TIC, pronto van a ver MetaRed X, y MetaRed X, más que ir al emprendedor final, al estudiante que quiere ser emprendedor con capacitación y demás, es para ir, digamos, poniendo a trabajar en red las áreas de emprendimiento de las universidades y que compartan mejores prácticas y se vayan fortaleciendo mutuamente. Muchas gracias por su valiosa respuesta. Gracias a ti, Gilda, un gusto saludarte. Excelente. Froilán, ¿tenemos alguna otra participación o en su defecto preguntas en el chat? Sí, bueno, igual dejamos ahí abierta la posibilidad de que alguien más quiera participar de viva voz. Bueno, ya tenemos a Sara Loreli. Entonces, Sara, por favor, adelante. Ya puedes activar tu micrófono, Sara. Gracias. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por todo lo que ha compartido. Yo le puse algunos comentarios ahí en el chat. Sin embargo, algo que para mí es así como una pieza angular es la vinculación entre los programas y el sector productivo. Entonces, ahorita que mencionaba las nuevas formas en que se están vinculando los proyectos financieros con las universidades, con los programas educativos, yo pensaba en la importancia que tiene el hecho de que se estén actualizando de forma permanente, pero de forma muy dinámica los programas educativos para poder responder a eso. Sin embargo, sabemos que dentro de nuestras instituciones esos cambios son muy lentos. Entonces, ahora, con estos nuevos modelos, yo veo que pudiera darse esa situación de que sean mucho más dinámicos, mucho más efectivos, sin romper tanto la estructura institucional vertical que se tiene. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ¿cómo pudiera ser esa vinculación mucho más efectiva, mucho más aceptada dentro de un sistema como el que tenemos ahorita? Le agradezco de antemano la respuesta. Perdón, Sara, me quedé sin audio un minuto y no oí la parte final de tu pregunta. Discúlpame. Se me cayó al final mi conexión y entonces no escuché el final de lo que nos decías. Sí, mi pregunta es, dadas nuestras estructuras, porque estas estructuras no se van a modificar en los próximos, ¿qué le puedo decir? 10 años. Va a ser difícil. Sin embargo, dada la estructura que tenemos ahorita, ¿cómo podemos llevar a cabo un modelo ágil de vinculación y de trabajo conjunto entre estos proyectos financieros y los programas educativos? Mira, esa es una gran pregunta, Sara, y eso es justo el meollo del asunto de lo que yo quería hablar, ¿no? Por eso hablaba de la mentalidad emprendedora y no de la mentalidad de funcionario, porque al final lo que va a ser importantísimo es buscar, no romper la reglamentación, pero sí buscar aquellas elisiones a las reglas, aquellos hoyos en las reglamentaciones, en las formas no estructurales de trabajar de la vieja universidad para ir empezando a abrir espacios ágiles. Existen, hay flexibilidades escondidas, pero hay que buscarlas, ¿no? Por eso hablaba yo también de la mentalidad emprendedora. ¿Qué hace un emprendedor? Un emprendedor busca el camino, no dice no se puede, o sea, no es no se puede sino el cómo sí. A ver, déjame buscarle el cómo sí. Y las universidades que vemos que se están moviendo mucho
mucho son las que han buscado los cómo sí, a pesar de la pesadumbre, del aquilosamiento, de la osificación, de todo el aparato burocrático que genera estas rigideces, ¿no? Claro, también hay que ir cambiando ese aparato burocrático y rígido, pero como dices, ¿no? No es un cambio de la noche a la mañana. Pero mientras tanto, sí hay márgenes, sí hay oportunidades. Mira, yo te doy un ejemplo, no en el tema de los programas ágiles, aunque tienes toda la razón, los programas ágiles que responden a las necesidades del sector productivo, programas cortos, estas certificaciones alternas por competencias y demás, son un mercadazo para generar recursos propios y ahí hay una gran oportunidad para las universidades. Pero déjame darte un ejemplo de algo real con lo que estamos viendo con el tema que les decía con la compraventa de las IPs, ¿no? Oye, yo cuando hablo de este primer tema con muchas personas, ya sea secretarios de administración o responsables de TIC de las universidades, dicen, sí lo entiendo, pero en una universidad pública no podemos vender las IPs. Bueno, ¿qué crees? La primera que lo va a hacer en México es una universidad pública. ¿Y por qué? Porque encontró los caminos del sí se puede. Pensaban que sus leyes orgánicas, formas de actuar y demás estaban tan aquilosadas que no se podía. Con ganas encontraron el caminito. Y por eso tienes toda la razón, o sea, las estructuras aquilosadas no van a cambiar, pero sí hay mucho espacio de flexibilidad escondido donde los como sí. Mira, te doy otra, muchas universidades lo que han hecho es sacar la función de extensión, ¿no? de educación continua, como los responsables de estos programas cortos y ágiles, del entramado de las escuelas y demás, ya han creado un área específica, ¿no? Con alguna cierta independencia de gestión para que no se aquilosen cuerpos colegiados y demás. Muchas veces te genera algunas broncas con algún entramado académico, con algunos de los grupos endógenos que controlan los departamentos, pero sí hay como CIS, aún antes de cambiar todo el entramado aquilosado de la forma de organización de la universidad. No quita que a la par y en paralelo tenemos que ir cambiando, ¿no? Pero hay muchos, o sea, digamos que la burra no era arisca, nos hicieron, ¿no? Y muchas veces es, no se puede. Y sí hay caminos, o sea, sí hay más flexibilidad de la que a veces aparenta. Nada más hay que tener la disposición y el interés de encontrar. Sí, le agradezco mucho su respuesta. Yo nada más quiero comentarle también que mi universidad hace muchos años sí daba el servicio del IP, sí lo daba, hacia afuera, hacia las empresas. Entonces, sí, definitivamente de que se puede, se puede. Y como bien dice usted, entonces lo que hay que buscar es el hueco en la normatividad. Exacto. Definitivamente hay que hacerlo por ahí. No es romper la normatividad, es buscar los caminos dentro de la normatividad, que sí se puede, ¿no? Y por eso hablaba mucho del cambio entre una mentalidad de funcionario y una mentalidad emprendedora. Hay que ir migrando a una visión de cómo sí puedo hacer este proyecto. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Gusto en conocerle. Un gusto y a tus órdenes. Excelente. Vemos por ahí también una participación de Cristian Guarneros Vázquez. No tiene el micrófono habilitado al parecer. No sé si puedes reintentarlo, Cristian. Excelente. Si puedes abrir tu micrófono. Gracias. Gracias, José. Arturo, mucho gusto. Igual, Cristian Guarneros de la... ¿Se desconectó por alguna causa tecnológica? No, se cerró tu micrófono. Adelante. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Cristian, gracias. Gracias. Arturo, hablabas mucho finalmente de cambiar de este mindset de la parte la parte de representante a emprendedor, ¿no? La parte de autoridad a emprendedor. De repente es complejo por el propio devenir de la propia institución o de la estructura que se ha formado durante muchos años, y luego tienes varios esquemas de cómo debes de involucrar la parte de la academia, la parte de la investigación, la parte empresarial, la parte de gobierno y las conexiones que tienes con las propias cámaras. Y creo que tienes muchas esferas donde puedes ir conectando. Sin embargo, de repente se complica esto, no en la teoría, sino en la práctica, cuando es el momento de implementar y ejecutar, ¿no? Porque pareciera que se hace una torre de Babel en donde cada quien tiene una parte y entiende el proceso de una parte. Yo más bien aquí te preguntaría, tú ¿cuál sería, con toda la experiencia que tienes,
¿cuál sería como la base que empezáramos como universidad a decir, ¿sabes qué? Si nosotros actuamos de esta manera, o desarrollamos o implementamos o asesoramos proyectos, pues la verdad es que no estamos llegando a ningún lado, porque finalmente los chavos, el propio tutor de negocios, la propia autoridad está corriendo a ritmos totalmente distintos y no impactamos. Y ¿sabes cuál es la otra? De repente también los chavos siempre están entienden, por ejemplo, el tema de la aceleración, y también a veces como institución, que la aceleración únicamente se refiere al tema del dinero, ¿no? Al tema del capital. O sea, no ven otras alternativas que la aceleración tiene. Y entonces de repente esos proyectos que pudieran tener una visión de conectar con otras esferas, no solo en nuestro entorno, sino a nivel global, pues no lo hacemos y nos quedamos en terrenos de, ¿sabes qué? Vamos a manejarlo nada más de estos cortes y no desarrollamos esto, ¿no? O sea, ¿cuál sería más bien, con toda tu experiencia, es la base? A ver, iniciemos por esto, ¿no? A ver, Cristian, yo creo, a ver, tocas un punto y es muy similar al punto anterior. Yo no quiero obviar el enquilosamiento, digamos, normativo, administrativo, burocrático de nuestras instituciones, que se ha dado por procesos históricos que todos conocemos, pero tenemos que empezar a trabajar para cambiarlo, ¿no? Y en múltiples frentes. Yo hablo del mindset porque sí es muy cierto que digamos, estas inercias aquilosadas de inflexibilidad, de rigidez y demás no van a ceder rápido, y lo que hay que encontrar son las oportunidades a pesar de esto, mientras vamos cambiando este entramado. Y ahora te digo, a ver, a lo que dices de la Torre de Babel, yo creo que es un problema fundamental, y entonces por eso también tiene que ver con el cambio del mindset, y ese cambio de mindset tiene que ser tanto de las empresas. Afortunadamente en Santander lo hemos venido haciendo, por eso Santander Universidades ha podido avanzar con muchos de ustedes en muchos proyectos, pero también tiene que haber un cambio de mindset en la universidad, y te digo cuál es ese, es el de poder tener como parte de las competencias de los directivos de la universidad el ser un traductor cultural entre distintos sectores y poder hablar ambos lenguajes, no estar tan cerrado en el lenguaje de la administración de la academia que cuando de una empresa te hablan, sientes que te hablan en marciano. No, sí tiene que haber esa traducción cultural, y tiene que ser una competencia de los funcionarios, al menos los que ven vinculación, y de los consensos que el funcionario de vinculación tiene que hacer con otras áreas, ¿no? Que es decir, o sea, no, perdón, no te voy a aceptar el no se puede, vamos a encontrar el cómo sí. Eso es hablar marciano en muchas esferas de la academia, y lo tenemos que ir rompiendo. Pues sí tiene que haber traductores culturales, y esa tiene que ser una competencia, tiene que ser parte de las competencias de contratación o de levantar a alguien a esos puestos de vinculación. Te digo la otra que a mí me parece fundamental y la toqué. Tiene que haber un liderazgo del rector. Y un liderazgo real del rector. Nosotros sabemos este viejo chiste que tú dices, que dice, entonces, ¿saben cuál es, a qué se parece la función del rector, no? La función del rector es como la de un cuidador de cementerios. Él habla y habla y habla, y la gente abajo de él no lo pela, ¿no? O sea, no es ese estilo de liderazgo de los rectores, de mis queridos rectores. Es un estilo de liderazgo real de los rectores, que cuando un rector trae un proyecto real de transformación que quiere, aunque involucre a múltiples áreas y algunas áreas resistentes, si el rector se mete, lo va destrabando. Playera. Muchas gracias, Arturo, de verdad, con esto. No sé si te ayuda, pero yo... No, demasiado. Yo creo que esto hace que las cosas puedan girar mucho más rápido, y efectivamente las piezas clave, ¿no? Porque de repente parece que avientas muchos dardos y ninguno pega, sino más bien acabas de dar puntos de precisión donde hay que trabajar. Gracias, un gusto. Igualmente a ti. Excelente, Arturo. Eva Pantoja está levantando la mano, también quiere participar, por favor, si le damos el acceso. Adelante, Eva, puedes abrir. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Doctor Chervosky, como siempre, encantada de escucharle, con esa habilidad disruptiva que usted tiene para motivarnos a las universidades hacia nuevos caminos. Creo que lo más importante es que desde que estas áreas de vinculación que hay en las universidades,
logremos primero al interior la cultura del emprendimiento. No se entiende el emprendimiento en el empleo, que es ese intrapreneur del que hablamos, ¿no? Si no logramos la cultura del intrapreneur, nos cuesta mucho más trabajo ir hacia afuera con todo lo que es la organización de la universidad. Todas las acciones que ustedes están realizando, pues nos ayudan, nos motivan, nos dan ideas, y es cuestión de que empecemos a trabajar al interior para lograr eso, ¿no? Y que cuando ustedes hacen convocatorias, pues realmente podamos tener participantes, además con valor agregado para que puedan estar en estas convocatorias, ¿no? Esta MetaRed X nos va a dar la oportunidad de compartir esas mejores prácticas, como otros han logrado la cultura del emprendimiento, del intrapreneur, porque si bien es cierto que el rector puede dar la línea y bajar a directivos, en donde cuesta más trabajo es bajar a los docentes. Sí. O sea, puede ser una universidad con a lo mejor directivos muy convencidos, pero bajarlo a los docentes es otro asunto, sí, en donde ellos también se comprometan a ser intrapreneurs, a hacer mejores prácticas de docencia, a motivar a los estudiantes a que sean innovadores, que aun cuando estén en un empleo, son emprendedores, que se entiende el emprendimiento en todas las ocupaciones profesionales. Y además que entiendan que no solamente la formación de sus licenciaturas o ingenierías les van a dar todas las herramientas para el empleo, que necesitan otro tipo de competencias y habilidades. Y la universidad tendría la obligación de estárselas brindando para que realmente cuando salgan al empleo, pues sean el empleador los busque por esas características, por ese perfil. Y trabajar en redes de universidades, intercambiar entre universidades privadas y públicas y encontrar entre todos soluciones, ¿no? Y que es, creo, a lo que nos está invitando Universia y Santander Universidades. Y quiero felicitarlo por esa capacidad y habilidad que tiene para convocarnos y para unirnos hacia un bien común. El bien es para la sociedad, sea local, regional, nacional, incluso podemos trascender más allá de lo nacional si somos capaces de compartir con otros países también sus buenas prácticas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y muchas felicidades. Mi querida Eva, muchísimas gracias a ti. Me da mucho gusto escucharte y reitero, un diálogo de amigos, ¿no? Me siento en confianza con mucha gente muy querida y muy conocida, entre ellos tú, la verdad, y es mutuo el halago. Y bueno, tú estrenándote con un nuevo rector también, ahorita tienes nuevo rector que seguro va a tener ese liderazgo crítico del que yo estoy hablando, que es fundamental porque sus rectores siempre lo han tenido, así que felicítamelo también. Pero en ese entorno tienes mucha razón y yo creo que se me olvidó comentarle algo a Cristian, pero tú me das la pauta también, que otra pauta para que estos proyectos funcionen, y tienes razón, muchas veces donde te topas con paredes en los claustros docentes, ¿no? Es con los profesores. Y entonces, de nuevo, es el buscar cómo sí, y lo que ha sido nuestra experiencia es que hay que empezar a identificar a esos profesores que yo les llamaría entrones o con una vocación para el cambio disruptivo, y sí los hay. Tienden a tener un poco un perfil distinto a los que tradicionalmente veneramos, ¿no? O sea, yo veo y me pongo a pensar, y no es crítica, yo fui docente universitario muchos años, pero a ver, pues soy SNI nivel 3, me dedico a la investigación, doy una cátedra de vez en cuando, lo que conocemos como la vaca sagrada de la institución. Pues tengo muy pocos incentivos al cambio, tengo muy pocos incentivos al emprendedurismo interno, tengo muy pocos incentivos al cambio, ¿no? Pero hay un grupo de docentes que tienden a ser, por lo general,
más jóvenes o más recién llegados, de más nuevas generaciones, de estos cambios generacionales que se están dando. No es la única característica y no es un tema de diferenciarlos por edad, sino por la parte de la curva en la que están en su carrera. Tiende a ser una de las características, o no, que no exclusiva. Y también hay profesores que más que estar abocados a la investigación, están abocados o a la docencia o precisamente al emprendimiento, ¿no? A la investigación, pero con fines productivos. Y hay que empezar a identificarlos en los cuadros universitarios. Existen, y entonces en vez de irte a topar en pared con los claustros docentes completos que dicen que no, pues ya sabes a qué profesores, en qué departamentos puedes recurrir cuando traes un proyecto de esta naturaleza, un experimento de esta naturaleza, ¿no? Pero tienes toda razón, Eve. Me da muchísimo gusto saludarte y muchas gracias a ti. Excelente. Sara Lorelli está levantando la mano también, por favor. Hola, otra vez yo. Tres cosas. Ya lo vi en el chat y voy de acuerdo que sí, Sara, gracias. Nomás que me pisaste el callo, perdón que te tuteé, pero en Sonora somos muy igualados. Dijiste que los más jóvenes. Y pues yo ya no me coso el primer hervor, ¿verdad? Entonces, bueno, bueno, lo primero que te quiero presumir es que nosotros estamos estrenando rectora también, y es la primera vez en 70 y tantos años que tenemos una mujer al frente de nuestra universidad. Estamos verdaderamente muy esperanzados. La segunda es que sí existimos estos profesores entrones. En mi universidad yo me considero parte de un grupo muy, muy entrón. Estoy muy, muy contenta de formar parte de ellos. Sin embargo, desafortunadamente nos ha frenado muchísimo las decisiones que se toman al interior de las universidades. Sin embargo, como tú bien dijiste, seguimos buscando el agujero para poder entonces buscar la manera de hacerlo. Y la tercera es que la importancia de que en la universidad exista este grupo que esté viendo hacia el frente, que siga viendo, pero con una visión mucho más allá de lo que se está presentando ahorita. Y yo, por ejemplo, retomo el tema de los, ahora que ya está en boga, que ya son posibles los paseos espaciales. ¿Qué nos está planteando eso? Como sociedad, como economía, pero también como universidades. Nos está planteando que ahora nuestras formas educativas definitivamente tienen que ser totalmente distintas. Inclusive el término universidad tal vez va a tener que ser replanteado. Entonces, si no vemos eso, si no estamos al pendiente de eso, definitivamente vamos a seguir quedándonos rezagados. Entonces sí hace falta que ese grupo de gentes dentro de la universidad que sí están viendo más allá de lo que está ahorita, de estar resolviendo y apagando los fuegos que se nos presentan, tenemos que estar teniendo esta visión de futuro. Tenemos que estar viendo hacia dónde nos vamos a mover y cómo tenemos que crecer hacia allá, sobre todo los escenarios futuribles. Entonces, por eso le digo, yo soy bien entrona, porque yo estoy viendo aquello también, mi grupo también lo está viendo, y estamos definitivamente replanteando esta disrupción educativa desde el punto de vista de lo que nos está planteando ahora esta nueva era espacial. Muchísimas gracias, gracias. ¿No? Sara, a ver, sin duda, ¿no? Y bueno, si no sabía que eras de la Universidad de Sonora, si no te hubiera felicitado también. La verdad es que tuve el gusto de conocer a tu rectora en el 70 aniversario de la NUYES y en la asamblea de la NUYES que se llevó a cabo ahí hace unos meses, justo cuando estaba el cambio con la nueva rectora. Así que muchas felicidades. Y vaya que eso también es un ángulo, ¿no? O sea, tenemos también que trabajar en el tema de la equidad de género. También estamos muy contentos que haya más rectoras y necesitamos más rectoras porque tiene que ver con el cambio de la mentalidad de la que estamos hablando. No es género por género, es por el cambio en género, la equidad de género como parte del cambio de mentalidad. Entonces, gracias por recordármelo, Sara, y muchas felicidades. Estoy seguro que van a hacer grandes cosas. Y sí, tienes razón. A ver, están pasando cosas a nivel, digamos, internacional, a nivel mundial, a nivel global, como esta nueva carrera espacial de los grandes billonarios, que sí son cambiadores de época. Yo no sé si el nuevo mercado de las universidades sea un mercado galáctico, todavía no lo sé, eventualmente sí, pero por ejemplo, lo que sí es muy claro ya es que tu mercado como universidad, y perdón que hable de un mercado, sé que a veces eso se toma como neoliberal, y en serio que no es mi intención hablar
entrar en un registro neoliberal, pero digo, el ámbito de acción al que puede llegar la universidad, pero también donde la universidad puede trabajar para conseguir recursos propios, ya no es nada más el de tu localidad o el de tu estado o el de tu país. Ahora sí que verdaderamente están las condiciones dadas para tener un alcance mundial si lo sabes aprovechar, ¿no? Quizá ese se vuelva, por lo que dices, también en un alcance intergaláctico. Muchísimas gracias, muy amable. A ti. Excelente. Ahora Coral Sánchez está tomando el turno. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Coral Sánchez, yo estoy en la Universidad Autónoma del Estado de México, así como Hilda y Cristian, y ahora alumna del curso IGLU, ahí con una beca de Santander X que me vuela la cabeza porque alimenta el riesgo de aumentar mi sentido crítico, que me parece que resulta muy útil en la medida de que no vea amenazada la posición de nadie, ¿no? Pero justamente me parece que esto que habla sobre la vinculación es súper importante. Yo he tenido la posibilidad de conocer, por ejemplo, la oficina de patentamiento del MIT, de algunas otras universidades en Estados Unidos. Incluso en México, la Benemérita de Puebla tiene una oficina de transferencia que funciona de manera muy ágil y me parece así en mis análisis es, primer paso, estas áreas funcionan evidentemente con un equipo de gente muy preparada, pero basada en un ejercicio de confianza en el que las autoridades universitarias conceden esta confianza a los líderes de estas otras áreas para tomar decisiones sobre cómo transferir, cómo vender, cómo comercializar todo el potencial que tenemos. Yo tengo ya muchos años en los temas de emprendimiento y como universidad pública veo y reconozco que tenemos un altísimo potencial. Sin embargo, también estamos un poco dormidos en los laureles, los sistemas de estos en los que se premian por puntos a los investigadores y a los docentes, de pronto afectan mucho, porque entonces se vuelve cómodo, ¿no? Si yo tomo 3 cursos y doy 2 asesorías, entonces yo tengo puntos y entonces resuelvo el tema económico, ¿no? Que por supuesto que es de alto interés para todos, pero esa comodidad de pronto nos pierde. Para nosotros, yo en lo personal creo que en temas de emprendimiento, que es lo que yo hago, el docente es el catalizador. O sea, sí los alumnos y trabajamos muchos, pero los alumnos se nos van, ¿no? Están de paso. Cuando nosotros consolidamos este ímpetu, este compromiso, este interés en los docentes multiplican. Y en la medida que nosotros logramos consolidar estos ecosistemas, estas comunidades de emprendimiento, pues logramos, ¿no? Ir moviendo otros espacios. Yo creo que sin duda, digo, como retomando, me parece que otro de los grandes retos, además de los temas administrativos financieros, que sin duda es urgentísimo cambiar, ¿no? Porque tenemos un gran potencial que está atorado en los trámites administrativos. El otro elemento fundamental es construir confianza, que las autoridades universitarias puedan tener este canal de confianza con estos otros que estamos más debajo, pero que también nos formamos y nos comprometemos y tenemos esta firme intención de alimentar la estructura universitaria. No, a ver, Coral, sin duda, de entrada también a ti y con Hilda, porque no quiero ser remiso, los felicito, porque también tienen nuevo liderazgo o recién liderazgo, ¿no? Absolutamente nuevo, no, pero de hace unos meses y creo que también tienen un gran nuevo liderazgo y un rector muy entrón, así que también felicidades, porque yo creo que ahí va a haber mucho apoyo para la transformación institucional en estos sentidos. Y a ver, yo creo que tú le pegas al clavo, ¿no? O sea, la crítica. A mí muchas veces me dicen, oye, tú profesas ser amante de la universidad y entonces ¿por qué eres tan crítico? Porque creo que la mejor medicina es la autocrítica. La autocrítica, si nosotros que trabajamos en este ámbito nos criticamos a nosotros mismos, la naturaleza de nuestra crítica es una crítica muy distinta a aquellos corrientes externas, políticas, ideológicas y demás, que están atentando o sea, cuya misión no es
la autocrítica para la transformación, sino la destrucción, el cuestionamiento profundo del valor de la institución, ¿no? Entonces yo creo que la autocrítica, cada vez va a haber más lugar para la autocrítica, porque la autocrítica es el camino hacia la transformación institucional. Si no somos honestos con lo que estamos haciendo bien y con lo que estamos haciendo mal, con lo que funciona y con lo que no funciona, nada de esto va a cambiar. Y eso es parte también del cambio en la mentalidad, en el mindset, es empezar a encontrar los foros, los espacios, los registros donde podemos empezar a generar consensos alrededor de estos temas. Y yo creo que los rectores están más conscientes de las necesidades de esto, de lo que a veces les queremos dar crédito. Y pasa algo muy chistoso, ¿no? O sea, hay miedo hacia arriba, pero los rectores también dicen, oye, pues yo quiero hacer todo esto y quiero entrarle a todo esto, pero no quiero pisar los cuellos de los cuerpos colegiados, de los sindicatos y demás, porque me voy a meter en problemas. Entonces, aunque yo lo piense, no lo puedo hablar. Hay que ir encontrando las formas del diálogo autocrítico interno. Eso es parte de cambiar el mindset. Y como tú dices, no es nada más la estructura financiera, es la estructura general de organización de la función, y particularmente la función docente, ¿no? Y como te digo, no es tan rígida como a veces creemos. Se puede encontrar flexibilidades o formas de jugar con las normas, pero también hay que ir revaluando esas normas. Muchas gracias. A ti. Excelente, Arturo. Tenemos una última participación de Lourdes Gómez, a quien le cedemos el micrófono. Hola, buena tarde. No sé si se me escuche por ahí. Perfectamente. Un poquito bajo, pero se te escucha, Lourdes. Ok. Bienvenida. Aquí le subo. Muchas Hola, gracias. Lourdes. Hola, buenas tardes. Yo pertenezco al grupo de docencia, investigación y demás de la Universidad Tecnológica y me encantan estos temas de emprendimiento. Yo soy de las entronas. Sin embargo, efectivamente, esta parte de del buscar cómo si a pesar de los problemas, a veces sí es un poco complicado. La universidad el subsistema donde yo trabajo, que es de Universidad Tecnológicas y Politécnicas, no es tan autónomo. De hecho, no es cero autónomo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que aunque nosotros facturemos servicios tecnológicos y hagamos muchas cosas, los dineros no son administrados por nosotros. Los dineros van directamente al erario del Estado de México, el cual administra el recurso y a nosotros nos llega el nada por ciento de lo que facturamos. Entonces, eso es un poco difícil para poder encontrar la motivación extrínseca. Y trabajamos básicamente con motivación intrínseca y somos una fuente inagotable de alegría y emprendimiento. Sin embargo, es muy poco lo que vemos reflejado en nuestro beneficio, en reactivos químicos, en lo que nos llega realmente a nuestro día a día, ¿no? Entonces, ya sé que digo, esto no se trata de ver cómo no o por qué no, pero sí creo que necesitamos liderazgo efectivamente y no depende tanto del docente, porque así como hay docentes flojones que así les regalen la beca no quieran ir, habemos gente súper entrona, pero que no hay forma, ¿no? Entonces sí es un poco complicado y esto más que nada es un llamado a las autoridades que por favor gestionen cómo podría llegar esta facturación, este valor generado a nosotros mismos. Y no estamos hablando de aumento de sueldo, estamos hablando de que se vea reflejado en nuestro día a día, en nuestras instalaciones, por lo menos, en poder tener viáticos para ir a un evento internacional y no es así. Realmente esta situación sí es un poco más complicada de lo que se plantea dentro de ciertos subsistemas. Felicito a las autónomas que pueden hacer lo que gusten y que les dé resultados y todo va mucho mejor. Pero existimos otros subsistemas en los que sí es un poquito más complicado y bueno, pues aprovecho el foro para hacer un llamado a esto. Muchísimas gracias, muy interesante todo, de verdad, genial. Muchas gracias. Doña Lourdes, te lo agradezco muchísimo. A ver,
primero algo de luz en el túnel, ¿no? Son dinámicas que muchas de las autoridades del sistema de universidades tecnológicas y politécnicas no les son ajenos, inclusive es algo que estamos constantemente dialogando, por ejemplo, con Raúl Martínez en la NUT, con el mismo Herminio en la CEGUT, con los que hay una relación muy directa y donde entendemos esta problemática que priva en las universidades tecnológicas y politécnicas. Como sabes, trabajamos muy de cerca con ambas y hay mucho cariño y hay mucha relación que ya data de muchísimos años y por eso sí sé que no es ajeno esto, ¿no? Hay un trabajo también que hacer con las autoridades estatales, ¿no? Con las secretarías de finanzas y educación de los estados, que muchas veces no es fácil. Y lo que no quiero sonar a que lo que yo estoy recomendando es un voluntarismo puro de que si quiero puedo, no. O sea, es arduo, por eso hago mención del espíritu emprendedor como intraprendedor, ¿no? O sea, se tiene que tener resiliencia y tolerancia a la frustración y una persistencia brutal. O sea, los emprendedores truenan de 10, truenan 9 y se tienen que reinventar. Y es un poco, mientras vayamos trabajando en paralelo con las autoridades, que sí se está haciendo ese trabajo para flexibilizar esquemas, para combatir los entrepreneurs internos tienen que tener esa persistencia porque yo sé que no es fácil y no quiero que esto suene a voluntarismo puro, Lourdes, pero pues si sirve de algo, es algo que sí estamos hablando con las autoridades, inclusive de tu subsistema, y aquí yo te diría que hay conciencia a niveles generales, a nivel federal, en la misma NUT hay mucha conciencia de estos temas, con los rectores de universidades tecnológicas, tenemos que hacer un trabajo con los estados, hay un trabajo muy fuerte en los estados que hay que hacer. No, hombre, súper agradecida, ¿eh? De verdad, genial, toda la plática y los felicito. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. La verdad, también te agradecemos tu participación. Siempre hay cosas que colaborar. Vamos a seguir manteniendo esta línea con Anuy STIC. Esperemos que al menos con la ayuda de Arturo y de todos los que han colaborado, demos más oportunidades de conocernos, de entendernos. Saludos, Lourdes. Claro que gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Creo que con esto concluimos. Se quedaron muchas preguntas en el video. Juan Manuel, José Luis, tienen mis datos, mi correo, por favor. Yo estoy a la disposición de todos. Mil disculpas a los que pusieron preguntas, tanto en el chat como en la sección de preguntas, pero bueno, las intentaremos contestar o pediré que me inviten a otro foro si no me quedé corto. Si di el ancho, que me inviten a otro foro y en serio les agradezco muchísimo a todos. Sin duda, lo amerita y si estás en disposición, encantados, Arturo, de verdad. De verdad, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho porque está dura esta tercera ola, ¿eh? Cuídense muchísimo todos, por favor. Y el huracán que está pegando en el sureste. También, cuídense mucho todos, por favor, y que todos estén bien, ¿eh? Mejores deseos. Excelente, pues muchas gracias. Cerramos este seminario web, conversatorio, plática entre amigos. Gracias, Arturo, ha sido fantástico. Agradecemos obviamente tu participación, el apoyo de nuestro coordinador Juan Manuel Arciniega y pues los invitamos para la siguiente sesión. Que tengan excelente tarde. Buen fin de semana, hasta luego.